Una de las preguntas que a menudo suelo recibir en mis videos es ¿en qué son diferentes la trama y la narrativa? Saberlo es sumamente importante a la hora de presentar una historia porque la buena construcción de ambas cosas es lo que hace grande una obra. La narrativa nació como un género literario en el que se utilizaban exclusivamente las palabras para relatar una historia, donde pueden incluirse las novelas y los cuentos, y que se caractericen por escribirse en prosa, es decir, en párrafos y no en verso ni estrofas. Como bien lo dice el nombre, para que una obra sea narrativa, es necesario que tenga al menos un narrador, quien puede ser de dos tipos: el personaje, que es el tipo de narrador que está directamente involucrado en los eventos de la historia y quien suele hablar de todo en primera persona, como por ejemplo La palabra de Irving Wallace, Mi nombre fue Judas de C.K. Steed, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote o Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Este tipo de narrador también lo hemos visto en las películas como El Gran Gatsby, donde Tobey Maguire nos relata desde su perspectiva todo lo que sucede con Leonardo DiCaprio. El otro tipo de narrador es el testigo, quien suele hablar en tercera persona y da cuenta sobre todos los hechos que suceden sin ser partícipe. Por ejemplo, tenemos La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata, La llamada de la selva de Jack London, El prisionero de Senda de Anthony Hope o los casos de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. A estos dos subtipos de narradores se le suman dos tipos de narración: la objetiva, que es aquella donde únicamente se describen los actos que se ven, como por ejemplo en Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, donde el narrador personaje comparte con el lector artículos de la Gazette de Tribunal, donde solo hay una crónica sobre los asesinatos y un recuento de los hechos. Vemos cómo hay esta itinerancia entre la primera persona y leer una crónica. El segundo tipo de narración es la omnisciente, donde el narrador sabe todo sobre los personajes, desde sus intenciones ocultas, sentimientos, su pasado, inclusive cosas que los propios personajes ignoran sobre sí mismos, como por ejemplo se puede ver en la novela de La tía marquesa de Simonetta Agnello Horby, en que se puede describir la dificultad de los encuentros románticos entre la protagonista y su marido. Gracias a la inmersión que los videojuegos facilitan, hoy podemos disfrutar de una narrativa gráfica en la cual es posible disfrutar de una historia en primera persona, donde la perspectiva que tenemos a nuestra disposición es la del protagonista. Sabemos e ignoramos lo mismo que este, y compartimos su destino mientras jugamos con él, como por ejemplo en los juegos Outlast o Resident Evil 7 y 8. Juegos como The Last of Us Parte 2, Resident Evil 3 o Grand Theft Auto 5 nos permiten disfrutar de una narración omnisciente en la cual sabemos los sentimientos de cada personaje. Podemos profundizar en el por qué tienen las reacciones que tienen, gracias a que se nos permite alternar entre ellos y saber por lo que están atravesando. La trama es el conjunto de hilos que al entrecruzarse conforman una tela. Entre más finos sean y mayor su número, la tela será de mejor calidad. Precisamente por este entrelazamiento es que el término se tomó prestado para la elaboración de una historia. Una obra narrativa implica un narrador, personajes, contexto y los eventos que se suscitan de la relación entre ellos. La trama es la forma en que los personajes y su contexto se entrecruzan, dando lugar a una cadena de eventos cuyos grandes hitos se separan por una introducción, una complicación y una solución, lo que se conoce vulgarmente como planteamiento, nudo y desenlace. Para hilvanar una buena trama, es necesario primero construir el contexto de la historia y sus personajes. Cada personaje debe tener un trasfondo biográfico, perfil psicológico, una misión y una apariencia. El contexto se compone de una época, un hábitat y una dinámica. Por ejemplo, para mi novela La noche de Saturno, creé dos personajes principales. Laura, una chica de 16 años cuya familia nuclear constantemente se muda, por lo cual no ha logrado consolidar amistades, siendo habitualmente asediada por varones debido a que suele ser la chica guapa y nueva. Esto la hecho huraña, le provoca ansiedad social y un profundo sentimiento de soledad y desarraigo. Su misión durante la historia es dejar de sentirse sola y desenmascarar las intenciones de un profesor que trata de acercarse a ella. Es una chica guapa, de cuerpo curvilíneo, piel blanca, cabellera negra y ojos verdes, cuyo rostro refleja vulnerabilidad emocional. Por otro lado está Figueroa, un joven de 24 años estudiante de primer semestre de doctorado, cuyos padres han fallecido y está a cargo de su hermana menor de 16 años. Vive de dar consultas privadas y la herencia que le dejó su acaudalado padre. Siempre está tenso, por lo cual se esfuerza mucho en disfrutar cada momento. Constantemente sufre delirios de tipo anagógico y cree tener derecho a hacer justicia por mano propia, creyendo que el malo acecha cada instante. Su misión durante la historia es averiguar si su hermana menor es víctima de estupro o no, y de ser así, asesinar al profesor involucrado. Es un hombre rubio, de ojos azules, 1,90 de estatura, complexión esbelta y fumador, con una mueca de sorna que él piensa parece una gran sonrisa.
El contexto en que se ubican es la Ciudad de México en el año 2009, dentro de una institución educativa ficticia que combina 3 preparatorias y una universidad dentro de un mismo terreno. Laura y Figueroa no se conocen entre sí, pero ambos quieren averiguar las intenciones de un profesor sospechoso de estupro. Ocupa un narrador en tercera persona con la mayor parte de la narración en modo omnisciente. Ya con esto fue necesario saber qué tipo de trama sería necesaria. Según el fin que persigue la historia, se la puede clasificar en 2 categorías. 1. Trama de revelación, en la cual se nos revelan las consecuencias luego de que un periodo importante concluyera. Por ejemplo, en la novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, realmente no hay una meta que los personajes busquen alcanzar con urgencia. Simplemente llega un momento en el que se nos describe de manera muy general lo que Pip hizo con su vida después de su ajetreada infancia y cómo, siendo un hombre maduro, se reencuentra con alguien de su pasado. Sin embargo, dado el contexto y el tipo de personajes en que ya había pensado yo, creí que me sería más útil una trama de resolución, que es cuando un conflicto importante llega a su fin por obra de los personajes, ya sea que logren su cometido o no. En mi caso, tanto Laura como Figueroa querían averiguar si las intenciones del profesor eran malas para actuar en consecuencia. Laura quería denunciarlo mientras Figueroa asesinarlo, y el cambio que tendría que tomar la historia sería llegar a un final donde se supiera si conseguían o no lograr dicho cometido. Dentro de este tipo de tramas hay 3 subtipos que nos ayudan a avanzar en la historia y que dependen de la cadena de eventos que vayan concatenándose. A veces necesitas un subtipo de trama y a veces de otro para que la historia sea fluida y convincente. Está la trama descriptiva, que es cuando se relatan los detalles del hábitat, la apariencia de los personajes y las impresiones que se pueden sacar de ello, como cuando describo la institución educativa donde se desarrolla la novela como un castillo gigantesco con otros 3 pequeños a la distancia. Está también la trama narrativa, que es cuando se relatan las cadenas de eventos y cómo suceden, como cuando relato una mañana de Laura yendo al museo para ver una exposición temporal y tiene un ataque de ansiedad y delirio. Y finalmente está la trama argumentativa, que es cuando se contraponen 2 posturas ideológicas y se arma un debate, que bien puede resolverse en una sola escena o secuencia. También puede ser interrumpido para retardar la resolución. En mi caso le puse una amiga feminista, Laura, que considera que hacer un escándalo para denunciar al profesor no es una buena opción porque afectaría a la subdirectora de la preparatoria, que es una especie de icono feminista. Entonces trata de convencer a Laura de ser lo más discretas que sea posible hasta que puedan demostrar que efectivamente el profesor quiere cometer estupro. Ahora bien, algo que suele generar muchos conflictos a la hora de pensar en la narración de una trama es su cronología, ya que hacer muchos intercambios entre pasado y presente puede desconcertar y confundir a mucha gente. Por ejemplo, el videojuego Beyond Two Souls nos muestra la historia de Jodie Holmes, quien por una extraña razón está vinculada a un alma incorpórea llamada Aiden, y cómo gracias a ello realizan estudios en ella y se le recluta en una agencia de los Estados Unidos. Aunque hay una opción para jugar la historia cronológicamente, en su versión original cada evento se coloca de manera asincrónica. Empiezas con una Jodie adulta, después una Jodie niña, luego una Jodie adolescente y otra vez la Jodie adulta. Necesitas poner atención suficiente a la historia para seguirla o podrías olvidar ciertos detalles importantes que determinan el curso de la historia. Una película que utiliza también estos cambios cronológicos es El efecto mariposa, una de mis películas favoritas. Por alguna extraña razón, Evan tiene lagunas mentales en momentos importantes de su vida. Siendo mayor, descubre que al tratar de recordar eventos de su pasado, puede viajar en el tiempo y tomar decisiones diferentes que alteran su futuro. Aunque parece que estamos saltando de un tiempo a otro, en realidad estamos siguiendo una secuencia de eventos lineal que nos está llevando hacia el preludio con el cual iniciamos la película. Y bueno, por ahora no quiero extenderme más con este tema y espero haber dejado clara la diferencia entre trama y narrativa. Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.